Gloria a Dios. Buenas noches a todos ustedes, los que nos contactan a través de las redes sociales. Hoy es una vez más, este lunes, ya estamos en marzo, para seguir compartiendo la palabra. Y hoy hay un tema muy importante y trascendental, que si yo le pongo un título sería dos dimensiones, dos pactos, dos dimensiones. Vamos a ver cómo el Señor parte o divide la historia en dos partes. En el primer pacto, con todo lo que conlleva el primer pacto, toda su consistencia, donde incluye la ley, donde incluye las sombras, las figuras, y luego a través de la cruz hay un cambio tremendo. Ahora hay un nuevo pacto. El primer pacto sirvió mucho para anunciarnos el nuevo pacto que es ahora en Cristo Jesús. Ambos pactos fueron establecidos con sangre, solo que el primero fue con sangre de animales, el segundo o el nuevo con la sangre de Jesús. Entonces, todo lo que fue sombra y figura, solo era eso en el primer pacto, en el antiguo pacto. Una sombra o una figura que anunciaba una realidad espiritual, eterna, perfecta, plena, divina, espiritual, etcétera. Ahora, todo esto nace de que, y lo hemos venido hablando en estos últimos semanas, acerca del el plan divino de Dios, el que se originó allá en la eternidad, cuando Dios solo estaba Él, no había nada, no había nadie, solo estaba Dios, y Él, en base a que sabemos que Él es amor, que el amor es una persona, bueno, pues el amor busca expresarse, y ya dijimos los detalles, cómo surge el hombre en el corazón de Dios para recibir no solo el amor de Dios, sino un plan. Ese plan se aterriza en el primer libro ya con el Cronos de Dios, en el primer libro de Moisés, en Génesis 1:1. Ahí comienza el plan de Dios a gestarse, empieza un proceso progresivo, válgame la redundancia, un proceso largo donde personas, ciudades, eventos, situaciones juegan un papel muy importante para el cumplimiento del propósito de Dios, que lo podemos decir en una palabra, una casa aquí en la tierra, para después en Cristo Jesús regresarnos al plan original, a la eternidad de donde nacimos en el corazón de Dios. Hay un plan que Dios está gestando, que Dios está llevando a cabo, y nosotros en la actualidad somos parte de los obreros o de las personas que tenemos que trabajar para que este plan se pueda cumplir. Una casa. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un edificio que el Señor Jesús ha establecido en la tierra, cuya figura y sombra fue el primer templo, el físico, el que construye Salomón. Ese templo de Salomón, eso era una figura, una sombra, anunciando que venía después de la cruz otro templo, solo que es un templo espiritual. Pedro, en su carta, en primera carta, capítulo 2, versos 5 y 6, creo, él dice, vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. La terminología profética que el apóstol Pedro usa apunta hacia el pasado, hacia las figuras. ¿Por qué? Porque el primer templo que se construye, lo construye Salomón. Recuerdan que David quería hacerlo, no pudo, pero dice Dios, lo va a hacer tu hijo, y lo hizo Salomón. Ese templo fue construido con piedras, pero estas eran piedras físicas. Acuérdate que este templo que se anuncia desde ahí en Primera Reyes 6:7, donde dice las piedras que eran traídas de la cantera para que sirvieran para construir el primer templo. Ese primer templo estaba anunciando el que había de venir, que era el nuevo templo, el espiritual. Pablo también habla muy bonito de esto, muy claro, en Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mira el término que usa Pablo, en quien todo el edificio va creciendo en amor para ser un templo santo para el Señor. Eso somos nosotros, somos el naos de Dios, la casa espiritual. Y
necesitamos que se edifique. La semana pasada enfatizamos mucho en esto, en la importancia de que esto emerja ya del corazón de los pastores o predicadores o maestros del Señor con la revelación de Dios para que haya un inicio. Esta casa no se construye sola. Nosotros somos la iglesia de Dios, no cabe duda. Ah, como evangélicos o cristianos, todos, aunque no nos conozcamos, donde quiera que estemos, en Asia, en Europa, en Occidente, en Medio Oriente, donde quiera que haya un hijo de Dios nacido de nuevo, es parte de una iglesia. Pero estamos supuestos no solo a ser la iglesia del Señor, sino el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. Pero ese cuerpo no se va a construir solo. Alguien lo tiene que iniciar y se construye a través de personas. Acuérdate que como edificio, nosotros llamados piedras vivas, dice Pedro, como edificio, él es la piedra angular. Como cuerpo, él es la cabeza y nosotros los miembros. Entonces, tanto como miembros, si nos queremos llamar miembros del cuerpo de Cristo o piedras de la casa del Señor, tenemos que ser llevados al crecimiento, a la madurez, así como Salomón dice que las piedras que eran traídas de la cantera eran cortadas a la perfección y eran talladas hasta que no le quedara tierra. Pablo habla de lo mismo con respecto ahora al nuevo templo que somos nosotros, donde dice, haced morir en vosotros lo terrenal, es decir, todo lo que pertenece a esta tierra, a lo caído, a lo corrompido, a lo que es muerte, dice, eso tiene que desaparecer de vosotros y eso se hace en un proceso de madurez a través de la palabra y personas o tutores, mentores espirituales que nos puedan ayudar a alcanzar ese crecimiento. Porque individualmente cada piedra o individualmente cada miembro es llevado a un proceso de madurez para que podamos llegar a esa dimensión llamada el cuerpo de Cristo. No podremos ser el cuerpo de Cristo en la tierra si Él no es la cabeza de todos. Es decir, si tú tienes una organización y la cabeza en tu organización no es Cristo, es la organización, entonces no, Él no está gobernando en tu espacio religioso, en tu espacio ministerial, si le quieres llamar así. Entonces, para que pueda haber un cuerpo, para que pueda la cabeza estar gobernando, tiene que haber un cuerpo. Para que pueda haber un cuerpo, tiene que haber unidad. Para que haya unidad, tiene que haber madurez espiritual. Acuérdate que lo que separaba a Corintios, entre ellos lo que hacía la división era la inmadurez. Entonces, si la inmadurez separa, entonces la madurez es la que une. Una vez que creamos esa dimensión de un cuerpo multimiembro en la tierra, donde Cristo es el Señor, es la cabeza, dice Hebreos, dice Salmos, acuérdense del Salmo 133, que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí va a descender la unción y va a embarrar todo el cuerpo, porque entonces ahí dice Dios va a enviar bendición y vida eterna. Bendición es todo aquello que se requiere que Dios puede proveer y vida eterna es una dimensión, no solo una prolongación de vida sin fin, sino también es una dimensión espiritual. Es decir, donde está la vida eterna está Dios, porque Él es la vida y nosotros pertenecemos a esa dimensión, por lo tanto también nosotros somos eternos. Esto es solo un cuerpo, es un físico, se va a acabar un día y entramos en esa dimensión en el Señor donde la eternidad nos espera. Ok, entonces Dios divide todo en dos tiempos, dos pactos. Y pone la cruz como un medio o un parteaguas para comenzar el plan que se ideó en el Kairos. Acuérdense que aquí surge la idea, luego viene lo del hombre, ya explicamos eso, para qué creó al hombre, y luego empieza todo esto es un tiempo y establece la ley y le llama el primer pacto. Incluye la ley. Acuérdate que aquí había un Adán terrenal. Había una ciudad, la Jerusalén de abajo, terrenal. El sacerdocio, terrenal. Sacrificios, terrenales. Eva, terrenal. Ok, un pacto terrenal. Esto es en el primer pacto.
todo esto que pertenece aquí a este ámbito es lo que llamamos nosotros sombras y figuras. ¿Se acuerdan del ejemplo ese que hemos visto varias veces? La sombra de una mano sobre una superficie solo anuncia algo por venir, algo que está arriba, que es superior. Pero con la sombra de la mano no puedes tomar el teléfono, no puedes peinarte, no puedes manejar, no puedes hacer nada. Con la sombra de la mano, es con la realidad que se puede hacer todo esto. Entonces, ¿para qué sirve la sombra? Para anunciar. Esto es lo que anuncia lo que había de venir. Por ejemplo, Romanos 5:14 dice que el primer Adán, acuérdate, o el primer hombre, era figura del que había de venir. Esta palabra del que había de venir es simplemente el que tenía que venir. Muy importante. Ahora, estas sombras y figuras, voy a ver Hebreos capítulo 8 para ver un ejemplo bíblico de lo que es esto un poquito más claro. Este es el primer pacto que incluye la ley. Ahora, recuerden una cosa, antes de la cruz, todo lo que la ley ordenaba era aprobado por Dios. Lo que llaman, según esto, la ley de Moisés. Dios la establece, solo que no estaba supuesta a quedarse. Porque Pablo dice en Gálatas 3 que la ley es un ayo, un tutor, un mentor para llevarnos a Cristo. La ley representa obras, la ley te exige que hagas. Si quieres vivir bajo la ley, como algunos lo hacen en la tierra, si quieres vivir bajo la ley vas a tener que obedecerla toda. El asunto con la ley es de que si haces de 100 puntos, 99 puntos correctos, que no se puede, nadie las ha podido cumplir, el único que lo hizo fue Jesús. Y Él la cumple y ahora en nosotros, Él opera en nosotros esa ley, pero ahora a través de algo llamado gracia. Vuelvo a esto. Ok, Jesús sabía que mucha gente iba a empezar a mezclar, como los Gálatas, la ley con la gracia. Esto ha sucedido muchas veces aún en la actualidad. ¿Qué es, qué es la ley? La ley son obras. Si cumples de 199, con una que falles, ya fallaste todo. O sea, no hiciste nada. Entonces, ¿qué esperanza tenemos si queremos vivir bajo la ley? Pablo dice, si queremos vivir bajo la ley, lo único que tendremos es muerte. ¿Qué dice, hermano? Dijimos, Hebreos 8, 1 al 4, que hay varias cositas que quiero tocar. Hebreos 8, el 1 como título, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Otro aspecto de este mismo texto. Ministro del santuario que levantó Dios y no el hombre. El hombre levantó un santuario, ese fue Salomón, es el primero de aquí. Aquí falta el templo. Templo terrenal. Ok. Salomón levanta este templo como una figura, una sombra. Dice, pero que el Señor levantó otro. Ok. Que somos nosotros. Sigue leyendo. Ahora vamos a ver otro aspecto aquí. Seguimos en el 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que viene pues de la cruz es celestial. Y hay un nuevo pacto, nuevas promesas que son eternas.
Acuérdate, todo lo que es celestial viene de arriba. Todo lo que viene de arriba es perfecto, es pleno, es divino, es espiritual. No tiene, no se termina, no es temporal, es eterno. Ok, síguele. Repite eso último. los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Repetimos. Todo esto, figura, sombra de algo que iba a venir. 9:1. Perdón, 8, Hebreos 8, último verso. porque será, porque seré propicio No, Hebreos 8, último verso. Antes de 9:1. al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, Al decir nuevo pacto, ¿qué ha dado qué? por viejo al primero. ¿Y qué pasa con el viejo? Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cómo después de la cruz? Si se apareció este ya se desapareció. Entonces, ¿por qué lo quieres tener después de la cruz? Oh, Gálatas insensatos, les dijo Pablo, cuando se les metieron maestros falsos a enseñarles que estaba bien la gracia, pero que todavía tienes que hacer esto y aquello y lo otro. Entonces no puedes mezclar la ley con la gracia. O estás en la gracia o estás en la ley. Pablo dice que esto es muerte. Esto es condenación. Acá hay vida y todo es a través de fe. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Por la fe. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, se regresan a la carne. O sea, si saliste de Egipto y ya vas rumbo a la Canaán, ¿por qué te regresas con Faraón? Gálatas 4:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Ok? Ok, el 9:1, ¿qué dice? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba, Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Es decir, aquí es donde se sacrifica, en el templo, el sumo sacerdote, los levitas, la sangre de los machos cabríos, los rituales, las liturgias, el culto a Dios, la expiación, los holocaustos, todo esto se hacía acá según la ley, ordenado por Dios, hasta que llegara el Cristo con el pacto. Dice que Hebreos dice, el capítulo 7, dice, habiendo cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Vete a 2 Corintios 3:6. Mira qué interesante esta parte que vamos a ver ahorita. según de Corintios 13, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pausa ley. Hablando Pablo, y dice, el que nos hizo ministros de un nuevo pacto, ya no de este. Ahora hay un nuevo pacto. ¿Ok? Cuando tú compras un carro nuevo del año y dejas el anterior, el viejo, no vas a un taller a que te le pongan partes del viejo al nuevo. Es absurdo. Tienes uno nuevo porque hay uno viejo. Si hay un nuevo hombre es que hay un viejo hombre. Si hay una nueva vida es porque hay una antigua vida. Despojados del viejo hombre que nos asedia, dice, hablando del pecado, Pablo, que nos asedia, dice, con los deseos carnales. Eso, sí. Según de Corintios 3:6, Nos hizo, el cual ministros de nuevo asimismo pacto. nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, No sino del espíritu. La ley. la ley. ¿Por qué dice la letra? Porque la ley la escribe Dios en piedras, con el dedo. ¿Qué crees que estaba escribiendo Jesús en la arena? Con el dedo. ¿De qué se trataba? De la ley que decía que una mujer hallada en adulterio la matara, de según Moisés. Y Jesús nos dijo que no, porque todavía no ocurría la cruz. O sea, podían haberla matado.
porque sí la hallaron en adulterio. El asunto es que él, con su dedito, estaba escribiendo gracia. Y luego les dice, si ustedes la matan a ellos, el único que nunca ha pecado aquí soy yo. Entonces siguen ustedes. Porque si ella va a ser juzgada, ustedes también, o están libres de pecado. Dice que nadie dijo nada. Tontos no eran, ¿eh? Nadie dijo nada cuando Jesús levantó la vista de ahí de la tierra. Ya no estaban, diciendo, ¿dónde están los que te condenaban? Dijo, se fueron. Claro que sí iban a ir. Ok, síguele. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dale gas. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra Grabado con letras allá en el monte Sinaí, en en aquellas piedra piedras, la ley, los 10 mandamientos. ¿Qué tiene que ver el ministerio de muerte? fue con gloria. Fue con gloria, tenía un grado de gloria porque fue aprobado por Dios por un tiempo. Ujú. Y luego, Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar a la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había perecer. había de perecer. Otro mismo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. ¿Y qué más? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es de la gracia. Entonces, ahora, después de la cruz, todo lo que era ordenado por la ley, ahora se convierte en gracia. Ya no se te pide que hagas, ahora se te pide que seas. Nadie te puede decir que hagas, porque al final el hombre y el corazón del hombre hace lo que él quiere si quiere. Entonces se te pide que seas. Imagínate un naranjo hablando, y esto habla de la nueva creación en la que tenemos. O sea, nosotros no tenemos que esforzarnos a hacer buenas obras, porque las obras ya fueron hechas por nosotros, solo hay que manifestarlas, porque las obras tuyas son de tu propia justicia y huelen mal delante de Dios. Es las obras del Espíritu las que tienen que operar como un fruto en nuestra vida, porque nosotros somos parte ahora de una planta, un árbol llamado el árbol de la vida, donde somos los pámpanos, y ahí sale el fruto. Tú no lo produces. Tú no puedes producir amor. Tú no puedes producir perdón. Tú no puedes producir humildad. Tú no puedes producir misericordia o tolerancia o paciencia. No puedes. Tú y yo no podemos. En la carne y en la fuerza no podemos. Tiene que ser la obra del Espíritu en ti. Entonces, el árbol lo que hace de su raíz, levanta todos los nutrientes, la savia que viene de ahí, y nutre a las ramas para que de ahí salga la uva. Entonces, tú no produces el fruto, pero sí lo cargas. Tienes que cargarlo, porque nace en ti de parte de Dios. Y luego, El número 2 Corintios 3, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba en el altar diciendo un fariseo? Y está publicando un lado. Y el fariseo del Señor, gracias, yo sí doy, yo sí digo, yo sí voy. Y estaba justificando solo. Luego de acá, de este lado, el otro decía, Señor, ten piedad de mí. O sea, ten misericordia de mí. Yo no puedo agradarte en mis fuerzas. Y Jesús pregunta, ¿quién salió primero justificado delante de Dios de estos dos? Este, el publicano. Porque no es por obras. Sin embargo, Efesios 2:8 dice que prepararon obras para nosotros para andar en ellas, no las que tú puedes hacer con tu intención. Por eso es sobrenatural que tú conociendo de cómo eres, si tú te nazca en una forma muy natural perdonar a un enemigo. Eso no lo hubieras hecho de forma natural. Alguien que te ha ofendido, alguien que te defraudó, alguien que hizo daño, a veces fuerte, y que tú puedas decir, hey, para mí lo que tú hiciste, yo lo olvido, yo te perdono. Porque dice que el que hace misericordia recibirá misericordia. Entonces, al nacer de nuevo, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Pablo dijo, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura sois.
He aquí las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas aquí por su sangre. Por la sangre vertida en la cruz fuimos justificados, perdonados, se nos dio vida eterna, se nos dio naturaleza divina, se nos dieron todos los recursos de Dios por la sangre que Él derramó. Ahora, tú no estabas el día de la cruz, aquel viernes sangriento y cruel en el cuerpo de Jesús. No estabas tú ahí abajo de la cruz y te cayó la sangre y te justificó. La sangre nunca la vimos. Entonces, ¿qué sangre es la que nos justifica? Lo que representa la sangre. ¿Qué representa? Vida. Es lo que representa. Esto es lo que nos justificó. La justicia de Él, la vida de Él. Muy importante. Ok, sigue de verdad. Estamos en 2 Corintios 3 al 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de muchas franquezas y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda en el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Okay. Dijimos dos pactos, dos tiempos. En su momento, Adán fue un cuerpo físico, un ser humano. Luego dura cientos de años y finalmente físicamente muere. Jesús en su momento tuvo un cuerpo humano, cuerpo físico. En su momento muere, resucita, asciende a los cielos a tomar el lugar que le pertenece, que es el trono, la gloria, la deidad, Dios. Regresa a su condición ya propia, vaya. Ok. Después cada uno de estos hombres, lo voy a representar con un círculo. Primer hombre. Segundo hombre. Primer Adán, postrer Adán. ¿Por qué no segundo? Aquí sí dice segundo hombre, pero no dice segundo Adán. Porque postrero es todo lo que viene después de la cruz. ¿Se acuerdan cuando el primer sermón de Pedro que dice varones israelitas? Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, después de la cruz viene lo postrero. ¿Qué es lo postrero? Lo perfecto, lo eterno. Acá te espiaban tus pecados por un año, pero tienes que volver con el sumo sacerdote. Acá ya no. Ya no necesitas un templo, ya no necesitas sacrificios, ya no necesitas un sacerdote, ya no necesitas derramar sangre de nada. La que se derramó en la cruz ya fue suficiente y para siempre. Ahora tú eres llamado santo sin merecerlo, por eso se llama gracia. Ahora tú eres llamado salvo, ahora tú eres llamado nueva criatura, ahora tú eres llamado hijo, ahora tú eres llamado alguien con la nueva naturaleza y la genética divina está dentro de nosotros. Esto es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto ahora hay un nuevo hombre que es Cristo y el cuerpo. Acuérdate que todo fue hecho de dos pueblos, un solo pueblo, un solo hombre y un solo cuerpo. Ahora en Cristo después de la cruz. Ok. Ahora esto se convierte en una dimensión espiritual. Cuando Pablo habla y dice, sabiendo esto, Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado junto con Jesús en la cruz.
Ya no está hablando de Adán, el esposo de Eva. Está hablando de lo que él representa, una cabeza de una creación caída. Entonces, todas las personas que no han nacido de nuevo, que se guardan naturales, aunque tengan una religión, pero no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, están aquí. Son extensión de este primer hombre. Por lo tanto, van a tener su forma de pensar, mentalidad carnal, dice Pablo. Naturaleza carnal, una dimensión o ámbito carnal. Esto viene de esta descendencia. Todo, por eso de un no cristiano, no puedes esperar que él se comporte como un cristiano. No puedes. No puedes. Y yo daré el ejemplo de cuando un naranjo, un árbol de naranjas en su huerto está al lado de un árbol. Es solo un ejemplo. Un árbol de aguacates. Y el naranjo comienza a platicar con el aguacate. Y le dice, oye, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque ya viene el tiempo de dar fruto y estoy preocupado que no vaya a dar aguacates. Un naranjo no puede dar aguacates aunque quiera. Si tú naciste de nuevo, la ley te dice que te exige que hagas. Acá la gracia te dice que seas. Que seas ¿qué? Lo que eres ahora, que un nuevo hombre. Hijo de tigre, pintito. Hijos de Dios, hijos de luz. El problema, aquí hay un problema, hay un but. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué a veces me comporto como este? Si yo estoy acá. Porque estás casado con Cristo, pero todavía coqueteas a Adán. Nuestros padres se regresaron a Egipto en sus mentes. Ellos ya no eran esclavos, pero traían una conducta de esclavos. Y se comportaban como esclavos. No eran esclavos. Entonces, Egipto, yo salí de Egipto, pero Egipto no ha salido de mí. Por eso es importante la madurez. Para nosotros ir cada vez más pareciéndonos a al nuevo hombre. El verso 18 de ese mismo capítulo. Mira, aquí hay algo bien interesante, muy interesante. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, vamos a analizar este verso que cierra con broche de oro todo el capítulo 3. Dice, primero, localiza la gloria de Dios, es decir, defínela delante de ti, en tu corazón, la gloria de Dios. Es Cristo. Como una imagen, como si fuera un espejo. Entonces, cuando yo me arrimo sin madurez al espejo, al principio solo se ve mi cara. Llega un momento donde a través de la madurez, por fijar mis ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, entonces esa imagen en mí se va renovando hasta que ahora se vea Jesús en el espejo. Ya no tú. Esto tiene que ver con carácter, tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con expresión, tiene que ver con conducta, tiene que ver con comportamiento. O sea, cada vez más te vas pareciendo y expresando. De acá, todo esto, una mentalidad carnal, dice Pablo, no os amoldéis a este siglo, sino renovaos o transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Hay que sacar al viejo hombre. Y el viejo hombre no es el esposo. El viejo hombre es la naturaleza caída de Adán. Ya ni es Adán. Adán ya no existe. Es su herencia, el legado que nos dio, muerte, condenación, corrupción. Hay una naturaleza carnal, hay una dimensión carnal. En el nuevo hombre también es lo mismo, solo que ahora es celestial. Hay una mente. ¿Cuál le dijo Pablo? De Cristo. De Cristo. Porque vosotros tenéis la mente de Cristo, ya no tenemos la mente de ese hombre. Entonces, ya no pensamos como Él, ya no actuamos como Él.
Por eso tenemos que sacar todo pensamiento caído, corrupto. Ahora en él también hay una naturaleza espiritual o celestial. Pedro dice, 1 Pedro 1, 2 de Pedro 1, donde dice que nosotros hemos sido hechos participantes de una nueva naturaleza o la nueva naturaleza divina. Y hay una naturaleza espiritual y también hay una dimensión que es la del espíritu. Esta es una dimensión. Ahí no se arriba físicamente, no es un lugar geográfico, no es una postura religiosa, no es obras religiosas. Y yo llego a esta dimensión no porque yo haga o deje de hacer, no, ahí llego yo si estoy cerca de Dios. Cuando yo estoy cerca de Dios, ocurre eso que les decía de aquella llaverito que la acercaba yo a la luz y el llaverito absorbía la luz, que no era de él, la tenía que absorber del foco, apagaba el foco del cuarto y quedaba brillando ese llaverito. Es lo que hace o lo que pasa cuando tú te arrimas a Dios, con tu comunión, en intimidad con Dios, con la palabra, con la obediencia, con la fe, todo eso. Cuando te arrimas a Dios, absorbes de la luz de Él y entonces de tu interior, a través de un cuerpo humano, va a fluir lo que dijo Jesús en una ocasión. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que había de venir. Cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo estaba dentro de ti y es como corrientes o ríos de agua viva que cuando tú expresas a Dios, expresas al Espíritu y la vida del Espíritu o la dimensión del Espíritu, en otras palabras, o en palabras más así prácticas, más entendibles, empiezas a portarte como un verdadero hijo de Dios. Expresas el carácter de Él, la naturaleza de Él, el comportamiento de Él, todo lo que es de Dios, amor, gozo, este es el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Este es el fruto, no son los frutos, es el fruto. Entonces, cuando el fruto de Dios se ha producido en ti por causa de que aprendiste a mantenerte en Él, entonces vas a caminar como Él caminó. Y la gente cuando te vea, aunque vea el cuerpo de José, aunque vea el cuerpo de Manny, va a ver a Jesús. Porque va a ser más fuerte la expresión que está dentro de ti que lo que está fuera de ti. Es el carácter de Dios. Se está reproduciendo. Ok, ahora, mucha gente hoy en lo que es las nuevas denominaciones, religiones que han surgido, ya hay bastante. Antes era nada más testigos de Jehová, católicos, judíos, mormones, los Hare Krishna, etcétera. Ahora ya hay muchas más, han surgido nuevas. Una de ellas es una mezcla o una rama del cristianismo convencional, el que todos conocemos como el cristianismo, pero le añadieron ley. O sea, hicieron lo que hicieron los Gálatas, se regresan atrás. Ahora, tú quieres vivir bajo la ley, si pecas el sábado porque trabajas, tienes que ser apedreado. Yo no he visto a nadie de ellos, los trabajan los sábados, y yo nunca he visto que los apedreen. Pablo dice, ¿quieres vivir bajo la ley? Entonces agárrate, porque la ley sí te va a condenar, la ley sí te va a matar, la ley sí te va a deshacer. La gracia no, a la gracia solo tienes que expresar lo que tú ya tienes. ¿Qué tienes? A Dios. ¿Cómo lo manifiesto? Apegándome a Él, buscándolo a Él, deseándolo a Él, deseando su presencia, estar con sí. Esto me lo contaba una amiga mía, una discípula, hoy, y dice, todos los días yo estoy consciente de que dentro de mí mora un ser precioso llamado Espíritu Santo. Entonces no puedo permitir que mi mente sea absorbida por este mundo, y no hablo solo de pecados o cositas, no, la simple vida humana, el tiempo, los recursos, todo esto que me absorbe, que reclama mi atención y todo, y yo no me acuerdo de Dios. Todos los días yo tengo que estar consciente que en mí mora ese ser santo llamado el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, cuando tú quieres vivir en gracia,
con parte de la ley. Es como el ejemplo del diezmo. Eso, y hablar del diezmo en un púlpito es bien controversial, especialmente si lo habla el pastor, porque lo primero que viene es lo que quieres que haya dinero. Ok. Pablo nunca, después de la cruz, habló de diezmo. Si hubiera sido muy importante, como algunos lo predican, que le estás robando a Dios si no le das el diezmo, si fuera así, Pablo lo hubiera dicho. No se le hubiera escapado, como no se le escapó lo del amor, no se le escapó lo de importancia de crecer, lo hubiera dicho. Entonces no hay que dar nada. No, yo no estoy diciendo que no des nada. Yo estoy diciendo que no hay tal cosa como un diezmo. Una vez que se habla en el Nuevo Testamento, y esto va a chocar con muchas mentes, especialmente de pastores, la última vez que Jesús habló fue antes de la cruz, cuando todo todavía se mantenía el primer pacto, cuando todo estaba vigente, todo. El sacerdote en el templo, el templo en Jerusalén, los sacrificios, todo estaba vigente. El diezmo, todo estaba vigente. Y cuando Jesús les menciona eso, el reproche no era que no lo daban, porque sí lo daban. Entonces el problema no era, ¿por qué no dan el diezmo? No, sí lo daban. El problema es que ellos se justificaban cuando daban el diezmo y se olvidaban de lo más importante, el amor y la misericordia. Este era el problema ahí. Pablo habla de dar. Dios bendice al dador alegre. No dice cuánto, dice que te lo deja tu corazón. Dice que si fueras sembrador y quieres 4 matitas de lote o de esa mata de lote, pues nada más siembra 4 semillas. Eso es lo que quiero. No puedes levantar 10 y siembras 4. Es una ley. Entonces, eso es, por eso llama dador alegre. Voy a una iglesia a predicar en la colonia Esfuerzo Nacional, Reynosa, y la líder de esa iglesia me pidió que el seminario hablara sobre el dinero. Estaba preocupado porque era mucha gente y no se levantaba mucho dinero. Entonces les dije, yo voy a hablar de un tema, pero yo no voy a hablar de dar el diezmo, ni de dar la ofrenda, ni de dar nada. Yo voy a hablar de dar. ¿Qué? Lo que sea. Jesús que dio a su hijo. ¿Por qué? Por amor. Entonces, si yo tengo amor, un pastor de aquí cerca me dijo una vez, Fabi lo conoce, dijo, usted es un maestro que mi iglesia lo tiene reconocido como maestro. Si usted habla del diezmo, ellos van a obedecerlo a usted porque saben que usted enseña bien. Y le dije, no, pastor, está bien equivocado. No. Usted no le puede exigir a alguien que lo quiera. La dádiva o el dar es producto de amar, de apreciar, de algo que tú, mira, y voy a decir algo atrevido y mi Dios sabe que mi espíritu está limpio, no tiene ninguna insinuación, nada, pero tiene el interés de marcar esto. Un hermano, donde, así como aquí, daban las clases los jueves ahí en Indianápolis, y ellos solos pusieron una canastita cada jueves y ponían una ofrenda a lo que ellos quieren. Jamás les dije yo que dieran, y si no daban yo me estaría igual de contento y todo. Y uno de ellos empezó a dar un cheque de $400 cada semana. $200. Eso es mucho dinero. Es más, $20, $50 más de mucho ya. Y le pregunté, Tami, ¿qué das tanto dinero? Dijo, lo que tú me das es mejor. Lo que tú me das es mayor. ¿Qué estoy diciendo? Pablo no dice que des cuánto. Él dice que des. Y número 1, ¿a quién te vas a dar? ¿A Dios? Entonces dáselo a Él. Es en la obra, es en el ministerio. Pablo tuvo un problema con eso, pero yo no me meto ahí porque ese es otro estudio. Ok, la ley. No hay diezmo, definitivamente. Hay ofrenda. Y esas ofrendas dice cada uno conforme propuso en su corazón. Y nadie te puede exigir, y nadie te puede juzgar, y nadie te puede usar la Biblia para decirte estás mal porque no das, o si das, o das poco. Nadie. Esto es un asunto de tú y Dios, basado en amor y pacto. Esto es todo. Este mensaje es así de sencillo. Colosenses 2,
hay algo aquí importante. Madre. Mira este texto, muy interesante. Colosenses 2. 16, que Por tanto, nadie os juzgue en comida o en por bebida, tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y luego, o en cuanto a días de fiesta, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. todo eso era lo de la ley. Es lo que está hablando Pablo. Dice, nadie te exija estas cosas porque ya no es así. Luego, 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. todo lo cual, esto de luna nueva, de que el día de reposo, que lo menciona ahí también el sábado, todo eso, ahorita lo lees, pertenecía a esto de acá, antes de la cruz. Incluyendo el diezmo, incluyendo la circuncisión, ya no hay circuncisión carnal, ahora es la del espíritu. Entonces, todos los días estamos trabajando o así. Sí, puedes trabajar el día que tú quieras. Ahora, claro que tú buscas la manera de darle al Señor un tiempo para reunirte con los hermanos. Generalmente será el domingo, no porque la Biblia diga que es domingo, más que nada porque es el día que la mayoría descansa. Una pregunta, ¿por qué muchos pelean entonces del 10%? Por eso, porque quieren hacer lo que pasa. Si tú no dabas el diezmo en la ley, cuando el tiempo de la ley, si tú no dabas, cuando lo tenías que pagar 5 veces más lo que no diste. Si eran 50 pesos, ahora vas a dar 250. Y lo tienes que respetar porque era la ley. Acá ya no. Ahora acá solo dice que des y que des de corazón alegre. No por exigencia. No porque el pastor dice en la iglesia que tienes que hacerlo. Tiene que haber una conciencia y un criterio personal. Ok, dale. Voy a leer de nuevo Colosenses 3:16. Por tanto, Dos. nadie, Bueno, dale. 2:16, sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Hoy, días de reposo, es el sábado. todo lo cual es sombra de Todo lo lo que cual había es de sombra, venir. o sea, el día de reposo, diezmo, esto. Todo lo cual es sombra, no es realidad, es sombra. ¿Y qué dice? Que cuando viniera el nuevo, ¿qué iba a pasar? A desaparecer junto con toda su doctrina. Todo. ¿Ok? Y luego, Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectado humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. 20, dime, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por qué como si vivíais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. todo esto parece muy bonito, maquilladito como religioso, como piedad. Dice, pero no tiene poder sobre la carne. O sea, esto no te madura, esto te condena, esto te lleva a la rigidez, a ser manipulable, a ser dócil para que el hombre te controle en el nombre de Dios. Es que, hermano, la ley dice que si no diezmas, le estás robando a Dios. Dios no le dijo eso a nosotros, se lo dijo a un pueblo que estaba bajo la ley. Ya no hubo, después de la cruz, ya no se pidió nada. Yo estoy seguro. Pablo pedía mucho dinero. Pablo pedía mucho dinero. Una de las razones, dos razones principales por qué Pablo pedía dinero. Y eso lo puedes ver ahí para que no digan que por allá o lo que sea, que son ideas mías. Dos razones que Pablo pedía.
pobres, porque no tenían comida, pues estaban en crisis, no había trabajo, iba y me que el barquito que viajaba a él, pues tenía iba y llevaba bajando se iba al evangelio que tría pues dirá Dios por el buey o por nosotros lo decís por nosotros dice no le pongas gozar al buey que te dice porque el obrero es digno de su salario. Él pagaba su barquito, pagaba su carretita que lo trasladaba, pagaba la comida y a veces hotel, pero cuando había iglesias que le cerraban la mano como Corintio, que no sé por qué, él decía, ok, no hay problema. Yo, de hecho, quiero decir, no, acaso ustedes, yo estaba buscando, lo que resulta decir, si no la Macedonia, pero no la Santo enseñó algo. Predicar esto hay que vivirlo. No de esto, ser una persona que no es que me desprendo veo un hermano que se arrodilla, era un predicador y traía una vida más. El principal del seminario, yo no tenía dinero, más 20, ese haber traído 100, solo traía 20. No dije del zapato. Me regreso a Reynosa, con una reunión en la mañana. Llega un grupo de me dice, no venimos a hacer algo, Dios. En la mano un rollo para hacer billetes. Digo a Gloria, cuando una hermanita que estaba ahí que había todo. Dije, mira, si $20, ¿no? ¿Cuánto? Lo abrí y eran 10 billetes de $20. Esto es cuando tú amas la obra de Dios, amas a Dios y quieres amarlo. Esta es una manera. Solo que este tema sí es muy escabroso. Así que si ves todos mis videos, toda la vida, yo creo que esta es la segunda vez que toco. Y lo estoy haciendo más para la audiencia. Para ustedes yo no hubiera hablado de esto. Quiero que me oigan allá. Porque hay dos personas que querían oír esto. Y hoy lo oyeron. Hoy lo oyeron. Ahora si va a funcionar para ellos. Mira qué hermoso. Ahorita mismo, ¿tú ves que están contactando? Con este, es con aquel, con el... Sí, él está conectado. Bueno. Una persona me habla y me dice, yo lo estoy viendo, quiero que venga el domingo a predicar. El papel del pastor y ya en mi iglesia, él quiere conocer también. Esto me dijo, eso porque cuando quieres usar las redes, no pueden hablar de Colombia, no pueden hablar de eso, y no sé, eso que diga, que diga por medio de la puerta por medio que nos abre la puerta para entrar. ¿Sí? Primero corazón. Yo solo no entraría. Yo me acerco ahí, luego ¿quién es? ¿A qué viene? Es una amenaza. Pero ese hombre abre la puerta. Bienvenido. Esos son puertas, son gente
pídanle a Dios que haya una persona, no sé de dónde, que sea de Monterrey, que sea de México, que sea de Huawei, que sea donde sea, que haga conexión. Necesitamos Silas, Bernabé, Juan Marcos, Timoteos, Titos, Filemones. Es el tipo de gente que necesitamos. Porque el remanente fiel que está emergiendo y que se van a enriquecer a través de la crisis. Mira, mientras el mundo se está cayendo a pedazos en la economía, y que pandemias, y que esto y que el otro, y política, y corrupción, y mafia, y esto, y balaceras, y guerra, Irán, y todo eso. Mientras todo esto está pasando, Dios está gestando algo nuevo. Dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y dice que cuando el ángel del Señor pasó haciendo juicio sobre Egipto, y había oscuridad en todo Egipto, dice, solo en la casa de Israel había luz. Termino. Yo me quedo, cuando vengo para acá, el domingo me quedo en un hotelito ahí en Reynosa, muy barato y está cómodo, porque está cerca del puente. No venirme desde allá bien lejos, batallando con transporte, para acá. Entonces, una vez me quedo ahí y me dice el encargado, no hay luz, no la cortaron. No hay ni un cuarto, no, todo está cortado, es más, desde allá, desde la parte central. Digo, si quiere, así se lo rento. Entonces, abro las ventanas, a mí lo que me interesaba no era la luz, ni la tele, ni nada, estaba caliente. Subimos, y ya volvió la luz. Fuimos a ver, y no había vuelto la luz, solo ese cuarto teníamos. Solo ese cuarto. En todas las 80 habitaciones. Solo ese cuarto teníamos. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estamos haciendo y pretendemos hacer para Dios es con el poder del Espíritu. No es con nuestras fuerzas. Es con la sabiduría y los recursos de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias.